Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien y con muchísima energía para lo que tenemos hoy. Les doy la bienvenida a mi canal, su espacio favorito para chismecito del bueno, análisis profundo y por supuesto mucho, mucho amor por el mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha puesto a suspirar a más de uno y que ha desatado una ola de especulaciones. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como saben, la relación entre estos dos talentos turcos ha sido una montaña rusa de emociones, desde el flechazo en el set de Senkalkapm hasta su repentina ruptura que nos dejó a todos con el corazón roto. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece que esas cenizas están a punto de reavivarse. Prepárense porque la cosa se pone interesante. En este vídeo vamos a analizar a fondo las últimas noticias, las declaraciones que han dado que hablar, los gestos que han levantado sospechas y por supuesto, esa famosa frase que ha retumbado en todos los rincones del internet, Hande Erçel impacta quiero boda. ¿Será cierto? ¿Es una indirecta? ¿O simplemente un malentendido? Lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de rumores y esperanzas, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarán las últimas novedades, los mejores análisis y, sobre todo, mucho cariño y buena onda. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Son los mejores. Ahora sí, manos a la obra. Que comience el chismecito. Bueno, a ver por dónde empezamos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Qué pareja! Su química en Senkalkapm era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, fue la locura total. Nos emocionamos, celebramos y nos imaginamos un futuro juntos para ellos. Sus viajes, sus fotos, sus miradas, todo gritaba amor. Pero como en muchas historias, la felicidad no duró para siempre. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría. Nadie lo podía creer. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no se hicieron esperar. Que si problemas de agenda, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas. La verdad es que nunca supimos los motivos reales. Ambos se mantuvieron en silencio, respetando su privacidad y la de sus fans. Pero, ojo. En los últimos meses, hemos notado un cambio en el ambiente. Un no sé qué sé yo que nos hace pensar que algo se está cocinando entre Hande y Kerem. Han coincidido en eventos, se han dejado comentarios sutiles en redes sociales, han sido vistos en los mismos lugares. Demasiadas coincidencias, ¿no creen? Y ahí es donde entra en juego la famosa frase que ha desatado la histeria colectiva, Hande Erçel impacta quiero boda. ¿De dónde salió esta frase? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco confusa. Según algunas fuentes, la frase fue pronunciada por Hande en una entrevista reciente, donde le preguntaron sobre sus planes a futuro. Supuestamente Hande respondió con una sonrisa pícara, impacta, quiero boda. La noticia corrió como la pólvora y los fans de la pareja enloquecieron. ¿Era una indirecta para Kerem? Estaba insinuando que quería retomar la relación y dar el siguiente paso. Pero, cuidado. Hay que tomar esta información con pinzas. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Hande haya dicho realmente esas palabras. Podría ser un rumor, una tergiversación o incluso una noticia falsa creada por algún medio sensacionalista. Sin embargo, la simple posibilidad de que sea verdad ha sido suficiente para alimentar la esperanza de muchos. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Son una pareja que irradia talento, belleza y sobre todo, amor. Su conexión es innegable y su historia es digna de un cuento de hadas. Por eso es comprensible que sus fans estén tan ilusionados con la idea de una reconciliación y, ¿por qué no, una boda? Ahora bien, analicemos un poco la situación desde una perspectiva más objetiva. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que Hande y Kerem siguen manteniendo una relación cordial. A pesar de su ruptura, no se han borrado de redes sociales ni han evitado coincidir en eventos públicos. Esto nos indica que no hay rencores ni resentimientos entre ellos. También sabemos que ambos están enfocados en sus carreras profesionales. Hande está triunfando como actriz y modelo, mientras que Kerem está explorando nuevas facetas como productor y guionista. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que una reconciliación es imposible? Para nada.
Simplemente significa que ambos están viviendo sus vidas y que, si el destino quiere que se reencuentren, lo harán. Y aquí es donde entra en juego la importancia del tiempo. A veces la distancia y la reflexión son necesarias para sanar heridas, madurar y darse cuenta de lo que realmente importa. Quizás, la ruptura fue precisamente lo que Ande y Kerem necesitaban para valorar lo que tenían y para darse una segunda oportunidad. Además, no podemos ignorar el factor fans. La presión mediática y el apoyo incondicional de sus seguidores pueden influir en las decisiones de Ande y Kerem. Ellos saben que hay mucha gente que los quiere ver juntos y que sueña con su felicidad. Y aunque no deberían tomar decisiones basadas únicamente en las expectativas de los demás, es innegable que el cariño del público puede ser un factor a tener en cuenta. Ahora, hablemos de Kerem. ¿Qué opina él de todo este revuelo? ¿Qué piensa de la famosa frase "Ande Ercel impacta quiero boda"? Pues bien, Kerem ha mantenido un perfil bajo en cuanto a este tema. No ha hecho declaraciones directas ni ha alimentado los rumores. Sin embargo, algunos gestos y actitudes han dado que hablar. Por ejemplo, se le ha visto darle me gusta a publicaciones de fans que apoyan la reconciliación con Ande. También se ha mostrado sonriente y relajado en eventos donde ha coincidido con ella. ¿Qué podemos interpretar de esto? Podríamos pensar que Kerem está abierto a la posibilidad de una reconciliación. Tal vez él también extraña a Ande y está dispuesto a darle una segunda oportunidad al amor. O quizás simplemente está siendo amable y respetuoso con su expareja, sin que esto implique necesariamente un deseo de retomar la relación. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sienten y piensan. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por la ilusión. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Pero volviendo a la frase que encendió la mecha "Ande Ercel impacta quiero boda", creo que es importante analizarla desde diferentes perspectivas. Si realmente Ande pronunció estas palabras, ¿qué quería decir? ¿Estaba expresando un deseo genuino de casarse con Kerem? ¿O simplemente estaba bromeando o lanzando una indirecta sutil? Podríamos pensar que Ande, en un momento de sinceridad y vulnerabilidad, expresó su anhelo de encontrar el amor verdadero y formar una familia. En este sentido, la frase "quiero boda" sería una manifestación de sus sueños y aspiraciones personales. Y si además ella todavía siente algo por Kerem, es comprensible que sus fans interpreten estas palabras como una señal de esperanza. Por otro lado, también podríamos considerar la posibilidad de que Ande estuviera bromeando o jugando con los medios. Ella es una persona inteligente y sabe cómo generar expectación y polémica. Quizás la frase "impacta quiero boda" fue una forma de llamar la atención y de mantener a sus fans entretenidos. En este caso, no habría que darle demasiada importancia a sus palabras, ya que podrían ser simplemente una estrategia de marketing o una forma de divertirse. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que la frase haya sido sacada de contexto o tergiversada por algún medio. En el mundo del espectáculo, es común que las declaraciones de los famosos sean manipuladas o exageradas para generar controversia y aumentar las ventas. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos o escuchamos.